Buenas tardes a todos. Es para mí un placer encontraros de nuevo, aunque sea de esta forma virtual. Un abrazo para toda la familia Nacer y el deseo de que todos os encontréis bien de salud. Asimismo, darle el ánimo al que se encuentre enfermo y mi pésame, por supuesto, a todos los que hayan sufrido alguna pérdida en esta pandemia. Naturalmente, hago extensivo todo esto a todos los que se hayan conectado sin ser miembros de ANACER, ya que esta conexión es abierta a los no socios. Bienvenidos, y estoy seguro de que la ponencia sobre los test será de interés para todos. Esta conferencia se inscribe dentro de toda una serie de conferencias que vamos a tratar de... A ver si os puedo compartir mi pantalla. De una serie de conferencias que está organizando la Asociación de la Junta Directiva y la Junta Directiva de ANACER, presidida por el doctor Ignacio Manzani, al que agradezco la oportunidad de realizar esta introducción, que tendrá una duración de menos de 10 minutos, para que mientras tanto todos se puedan ir conectando. Asimismo, agradezco a María Vasco, nuestra gerente, el esfuerzo que ha hecho para que todo esto sea posible, y espero que mi torpeza informática no malogre sus esfuerzos. Como todos sabéis, la pandemia se debe a un coronavirus. Este es un grupo de virus que se caracteriza por tener toda una corona de glicoproteínas que le dan el aspecto característico. Parece ser que, al igual que la mayoría de los virus, tiene un origen animal. En este caso, el murciélago, y de él bien directamente o bien a través de un intermediario, como puede ser el pangolín, ha llegado al humano. Hay teorías de un posible origen en un laboratorio, pero esto parece muy improbable. Yo le daría menos de un 1% de probabilidad a este origen, vamos. Lo que sí está claro es que se ha originado en la ciudad de Wuhan, que a todos nos ha sorprendido por su modernidad. Pero bueno, China, como sabéis, es un país que ha pasado importantes hambrunas y han quedado costumbres alimentarias realmente peligrosas. Aunque los gallegos, la verdad es que tampoco que nos comemos centollos o percebes, no podemos dar lecciones en este aspecto. De China se ha distribuido rápidamente por todo el mundo, y en la actualidad hay ya millones de afectados, pero España es uno de los países con mayor número de contagiados. Una pequeña puntualización sobre la nomenclatura. La enfermedad se denomina COVID-19. El virus se ha clasificado como SARS-CoV-2 debido al cuadro de infección que lo pone en proximidad con la neumonía originaria por el síndrome de respiratorio agudo grave, el SARS. Es por eso que el SARS es el virus y el COVID-19 es el cuadro, la enfermedad que padecemos. Es una enfermedad de transmisión alta, es altamente contagioso, como sabéis, y es de transmisión alta, o sea que no es muy ginecológica. Se transmite por vía aérea, a través de superficies, las manos y la boca. Tras el contagio, hay un periodo asintomático, más o menos de unos 5 días, y los síntomas más frecuentes son la fiebre, la tos y la dificultad para respirar, como sabéis. Bastante menos frecuentes son la diarrea, la pérdida de olfato y gusto, aunque cada vez se le está dando más importancia, las conjuntivitis, etc. Entre un 1 y un 20% de los casos, según la edad, genera una neumonía grave,
que conduce a una insuficiencia respiratoria y muerte en algunos casos. Estamos aprendiendo mucho sobre la fisiopatología de la enfermedad y parece que existen tres fases. Una vírica, otra que es inicial, con la afectación pulmonar, y otra ya que va pasando en fase pulmonar y una fase inflamatoria. Todo ello va apareciendo según la gravedad de la afectación y también parece que hay unas alteraciones hematológicas importantes. El pronóstico de la enfermedad empeora con la edad, sobre todo en los varones y los mayores de 60 años. Esto hace que cada vez aparezcan más posibles tratamientos, aunque en realidad carecemos actualmente de un tratamiento específico para esta enfermedad. Inicialmente se hace un tratamiento sintomático con paracetamol. En principio estaban contraindicados los antiinflamatorios, pero ahora parece que también esto ha cambiado y que la OMS los empieza a recomendar. Y se han utilizado fármacos que eran aplicados a otras enfermedades, sobre todo la hidroxicloroquina o la cloroquina y la citromicina. También se ha probado con los antirretrovirales y los inmunomoduladores. También para la fase ya más grave se están utilizando los corticoides y finalmente el soporte crítico. Dicho tratamiento va a ser ambulatorio en un principio, en los casos leves, pero luego será necesario la hospitalización y, como saben, un porcentaje de pacientes es posible que necesiten la UCI y que al ser muchos casos pueden bloquear estas unidades. Al no disponer de un tratamiento específico, lo más importante para la lucha contra el virus es la prevención. Y eso se hace evitando el contacto, mediante el aislamiento de portadores, confinamiento, distanciamiento, mascarillas, EPI, lavado de manos, desinfección. Es importante evitar el contacto porque naturalmente si el primer afectado, la primera persona que se afecta fuese un náufrago en una isla, que se comiera el murciélago, pues evidentemente a ese náufrago bien vencía la enfermedad o bien fallecía, pero no se transmitiría a otras personas y quedaría ahí aislado en esa isla y en los murciélagos. Estamos con la vacuna en desarrollo, que será el método ideal de prevención, pero se considera que en esta situación el 70% de la población puede llegar a ser afectada. Esta enfermedad, entonces, para los ginecólogos nos toca un poco en la retaguardia. Ya hemos estado en otras guerras, por decir así, atendiendo partos en los pasillos o la del SIDA y nuestra lucha diaria con el papiloma, etc. Esta vez nos toca preservarnos para atender ahora las urgencias que se nos presentan y en cuanto esto pase, poder estar listos para ayudar a las parejas a cumplir sus sueños. En ese sentido, cuidaros mucho y basar la prevención es fundamental. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Podríamos pensar que en un primer lugar van a ser demográficas. Sin embargo, esto no es así. En España hay unas 427.000 muertes anuales, lo cual hace unas 34.000 muertes al mes. Por el coronavirus se han contabilizado hasta ahora algo más de 21.000 muertes. Yo calculo que llegaremos a los 50.000, es probable. El efecto demográfico es, por tanto, el de unos 2 meses de fallecimientos, que en unos años esto quedará completamente diluido. Desde luego, esto no cambia para nada nuestra pirámide poblacional ni la convertirá en la de un país como la curva demográfica de la India. Las consecuencias van a ser fundamentalmente económicas. Debido a la inactividad productiva, se calcula que haya una importante caída del PIB
en los centros de reproducción, muchos de ellos estamos cerrados, para colmo, muchos de ellos en situación de ERTE, y a partir de luego habrá una reducción de la movilidad personal que dificultará los viajes entre los territorios, lo cual puede llevar a un país como España, que está basado en el turismo, pues va a ser algo muy importante. Y además, para los centros que estén más enfocados al turismo reproductivo, pues probablemente tengan unos años de problemas, lo cual nos va a llevar todo a una inestabilidad económica con variaciones en el valor de las monedas, incluso una probable inflación, etc. Por todo esto es fundamental que, en tanto no se disponga de vacuna, seguir con la prevención y evitar el contacto. Y en este aspecto es fundamental el clasificar a las personas. Habrá que hacer unos grupos. Los 4 más evidentes serían las personas de riesgo, que son las personas de edad avanzada o que tengan otras patologías. Habrá las personas sanas, que no han contactado con el coronavirus, las personas infectadas, que son las que padecen o son transmisores de la enfermedad, y las personas inmunes, que ya han pasado la enfermedad, no la transmiten y, por tanto, en principio no tienen riesgo de recidiva. El problema es saber hasta cuándo. La única forma de clasificar estos grupos de personas van a ser la realización de test diagnósticos. Para hablar de ellos, tenemos con nosotros a Miguel Álvarez Tejado. Miguel, aunque nos habla desde Barcelona, tiene una gran relación con Galicia, en el otro extremo, ya que está casado con una gallega. Es un experto en PCR, ya que casi desde su licenciatura en Navarra ha trabajado en Roche, donde es responsable de diagnóstico molecular. Y Roche es una empresa puntera en los test diagnósticos y de PCR. Su personal en Galicia, tengo contactos con ellos y está en la cabeza de la lucha contra esta pandemia. Mi aplauso para ellos y Miguel, tienes la palabra cuando quieras. ¿Me oís? ¿Me oís? Espero que me podáis oír. Sí, te oigo. Perfecto, pues voy a compartir la pantalla. En primer lugar, muchísimas gracias al doctor José Codesidó, a María Vasco por la oportunidad, a la Junta Directiva de ANACER, a todos los asistentes. Desearos lo mejor en estos momentos que son complicados, ¿no? Vamos ya varias semanas, ¿no? Y poco a poco vamos avanzando en esta evolución de la pandemia. Estamos más cerca de estar mejor, pero está siendo seguramente difícil, ¿no? Estar encerrados en casa, etc. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con vosotros. Y voy a compartir ahora la pantalla para, espero que lo podáis ver. Y en esta presentación que espero que podáis ver y luego pues discutir con todos vosotros, lo que he intentado es plantear una historia de lo que es la compañía, lo que es la tecnología y cómo la hemos utilizado para el desarrollo de un test, en este caso para un virus que está generando bastante daño a prácticamente todos los países del mundo. Y a la hora de empezar, pues me vino a la cabeza la historia de la propia compañía, porque esta persona que veis en esta fotografía es Fritz Hoffmann Laroche, fue el fundador de la compañía hace ya bastante tiempo y la anécdota, ¿no? Los paralelismos que a veces tiene la historia. Este hombre con muy pocos años, con 24 años, se quedó encerrado en Hamburgo en una de las últimas pandemias de cólera en Alemania. De hecho, bueno, pues la Cruz Roja tuvo que generar una cuarentena, él se quedó allí encerrado y esto le causó un impacto bastante grande. Esto fue mucho antes de, unos años antes de fundar la compañía. Él viviendo esto, viviendo esta pandemia, viviendo, o sea, esa infección, viviendo ese encierro, pues pensó que realmente había que hacer algo para desarrollar, en este caso, medicinas, soluciones para una situación tan dramática como esa. Y esto, como veis, hace 130 años estaba pasando
y ahora, si miramos en el paralelo lo que estamos viviendo ahora, pues te puede dar una idea de que las enfermedades infecciosas forman y muy posiblemente formarán parte de la naturaleza y lo que hay que hacer es intentar gestionarlas lo mejor posible y en ese caso usando tecnologías diagnósticas, como vemos aquí, son herramientas que pueden ayudarnos muchísimo. Desde este momento en el que él pasó esta cuarentena, 4 años después, pues fundó la compañía. Es una compañía que se fundó en 1896. Es una compañía que ahora, por daros algunos números, pues tiene un volumen bastante grande. Las acciones siguen siendo parte de la familia fundadora. Tiene un modelo de innovación único, muy grande. Invierte una cantidad muy importante de lo que es en investigación y desarrollo. Casi uno de cada 4 o 5 personas forman parte de la estructura de desarrollo. Emplea a unos 100.000 personas en todo el mundo. Tiene varias divisiones. La más grande es la división en la que tiene muchísimos fármacos que son modelo de medicinas esenciales dentro de la Organización Mundial de la Salud. Y a nivel diagnóstico, pues tiene unos números importantes, como son 21.000 millones de test realizados en 2019, para que os hagáis una idea del volumen de los test que se hacen con productos de Roche en el mundo. Además tiene pues casi una obsesión por la sostenibilidad. La sostenibilidad para nosotros es muy importante, hay que hacer las cosas de manera sostenible y 11 años seguidos hemos estado en el ranking de sostenibilidad del Dow Jones. La división desde la que os hablo es el diagnóstico. Pensamos que el diagnóstico es fundamental en la gestión de los sistemas de salud, de la salud humana, y el hecho es que, bueno, hay mucho detrás de un diagnóstico, ¿no? De hecho, el diagnóstico es relevante, bueno, aquí pone un 70%, depende de las especialidades, desde luego, pero es muy relevante el diagnóstico en la toma de decisiones clínicas, ¿no? Y esto hace que para nosotros en Roche la división diagnóstica pues sea muy importante, ¿no? Aparte del volumen, que esto en el futuro, pues seguramente todo lo que tiene que ver con gestión de datos será también importante, porque si solo nosotros somos capaces de generar con nuestros test 21.000 millones de datos, imaginaos, bueno, pues los datos en este mundo de Big Data que está viniendo también será una nueva, digamos, evolución de este sector, ¿no? Y el caso es que, bueno, el gasto sanitario normalmente en diagnóstico es menor que en otras partidas, tiene una influencia enorme en lo que son las decisiones clínicas en prácticamente cualquier área de la salud y de la enfermedad humana. Las enfermedades cardiovasculares, por supuesto la medicina personalizada o de precisión que se llama ahora, en el cáncer y en el caso de las enfermedades infecciosas, el hecho de que estemos aquí hablando es una materialización de la importancia que tienen los test diagnósticos, ¿no? La PCR, de la que vamos a hablar muy pronto, ha sido una palabra que estaba englobada en el mundo académico, en el mundo del laboratorio, en el mundo sanitario, pero que ahora pues oyes hablar a la gente de la PCR por la calle, ¿no? O sea, ha saltado a una barrera y está en la sociedad, ¿no? Y en el caso de las enfermedades infecciosas, sí quería decir algo que es importante. Yo ponía al principio un ejemplo de nuestra propia casa. Es decir, el propio fundador de la compañía tuvo un impacto en su juventud tan grande que le hizo, entre otras cosas, tomar decisiones para montar una empresa en el campo de la salud. Pero es que las enfermedades infecciosas, hasta hace muy poco, eran la principal causa de muerte del ser humano. Ha habido multitud de epidemias y de pandemias desde la historia y hay, bueno, pues varios momentos en la historia claves, ¿no? Quizá uno muy importante fue el desarrollo de los antibióticos, que ha hecho que haya un mundo preantibiótico y un mundo posantibiótico, pero lo que son saltos o epidemias o pandemias ha sido una constante a lo largo de los últimos miles de años y seguimos teniéndolo, ¿no? Esta pandemia que estamos viviendo ahora es una de unas cuantas. Yo os invito a que vayáis a la Organización Mundial de la Salud en esta web que es aquí abajo a la izquierda, y yo lo que he hecho es una captura de pantalla de los últimos brotes epidémicos que aparecen en la página web de la Organización Mundial de la Salud, y aquí veis que es una constante. Estos son los últimos que aparecen en su página web, y hay uno, por ejemplo, del 24 de febrero en el que parece que había un pequeño caso de MERS en Arabia Saudí, algo que en principio tiene relación con el coronavirus que nos está afectando, es otro coronavirus, ¿no? Aquí el mensaje es
las enfermedades infecciosas están presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad, han estado presentes, siguen estando presentes, como desgraciadamente estamos viviendo ahora con una pandemia muy, muy fuerte, y es posible que sigan así. Cómo las gestionamos es lo que podemos hacer. Y desde Roche, pues lo que se ha hecho es, aquí veis una diapositiva quizá muy densa, es ir desarrollando tecnología, porque nosotros no como empresa, el ser humano lo que puede hacer con su capacidad de desarrollo y de inteligencia y de innovación es desarrollar tecnología terapéutica, tecnología diagnóstica para gestionar muchas de estas cosas. Entre estas tecnologías que veis aquí, que aquí en este cronograma, pues ven algunos de los hitos importantes en los que Roche ha participado. En el año 91 podéis ver la PCR, que es de la que vamos a hablar hoy, es digamos, el objeto principal de la charla que os estoy dando, ¿no? En 1991, pues Roche adquirió los derechos de la patente y de la que vamos a hablar ahora. Y bueno, la PCR pues tiene una historia muy interesante, ¿no? El New York Times ya hace algún tiempo clasificó el mundo del diagnóstico como pre-PCR y post-PCR. La PCR está en la base de muchísimas tecnologías de diagnóstico, directas o indirectas. La secuenciación masiva, que es otra revolución, pues también tiene dentro de su base tecnológica la PCR incluida en muchos de los casos, y ha formado parte de lo que es lo que tenemos disponible como herramienta diagnóstica. Y esto empieza en los años 80, en esta carretera que veis aquí, que va de San Francisco a Mendocino, en California, donde bueno, pues había un investigador de una compañía que se llama Cetus, y este hombre iba con su coche. Es una persona bueno, que ha sido muy, muy brillante a lo largo se ve muy brillante, ¿no? Y él trabajaba en la generación de oligonucleótidos. En aquellos años, en los años 80, pues la biología molecular no estaba tan desarrollada como ahora, ni muchísimo menos. Pero él tuvo una idea muy brillante. Era una persona que conduciendo, haciendo surf, pues realmente se le ocurrían muchísimas cosas. Y en esta carretera, en los años 80, concretamente en abril del año 83, tuvo una de estas ideas geniales que tienen los genios en este caso. Pues se le ocurrió, aquí tenéis una foto de Kary Mullis, que es esta persona que iba en este coche por esta carretera, y se le ocurrió por lo que es reacción en cadena de la polimerasa. ¿Y qué es la PCR? La reacción en cadena de la polimerasa. Pues es una tecnología de biología molecular que permite amplificar específicamente fragmentos de ácido nucleico de una diana concreta. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, puede ser un fragmento del genoma humano, y lo que hace es amplificar miles de millones de veces esta copia de manera específica, de manera que partiendo de muy poca cantidad puedes generar muchísima cantidad de un ácido, de una parte específica de una diana, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Pues lo primero que se hace es, la cadena de ADN tiene dos hebras. Lo que hay que hacer es primero las separas, calentando mucho, es decir, a 90 y tantos grados las cadenas se separan. Luego añades lo que pone aquí primers, que son pequeños oligonucleótidos que sirven como cebadores, se pone un cebador en una de las cadenas y otro cebador específico en otra de las cadenas, flanqueando la región que quieres amplificar. Luego añades una polimerasa. Una polimerasa es una enzima que lo que hace es rellenar, ir haciendo la cadena complementaria, y cuando llega al final se para. En el primer ciclo, si os fijáis, haciendo esta separación, unión de oligonucleótidos y elongación, pues tienes donde había una, había dos. En el siguiente ciclo, siguiendo estos ciclos de temperatura, pues pasas a tener 4, siguiente ciclo pasas a tener 8, y así sucesivamente hasta que tienes, como digo, una enorme cantidad de muestra que es original de la primera, y que bueno, te da la capacidad de amplificar muchísimo una diana que tú puedas o que quieras analizar. En abril se le ocurrió a Kary Mullis la idea yendo en un coche. El 8 de septiembre ya tenía la primera reacción de PCR que podéis ver aquí, el cuaderno del laboratorio. El 16 de diciembre ya tenía el primer resultado aparentemente positivo. En el año 84 la compañía para la que trabajaba crea el grupo de PCR, en el 85 la primera patente, en el 87 este artículo, y a partir de aquí
pues no ha habido un stop, porque realmente el nivel de desarrollo de la PCR ha llegado hasta que ha alcanzado la sociedad, como estamos viviendo en este momento, que está en boca de todos lo que son los test diagnósticos, ¿no? Roche entró muy pronto en esta carrera. De hecho, en el año 89, pues Roche ya empezó a hacer colaboraciones con Cetus desarrollando aplicaciones, y en el año 91, como os decía, ya adquirió los derechos de patente de la PCR, y a partir de ahí lo que ha hecho es ir desarrollando cada vez más aplicaciones de muy diversa índole en el campo de la investigación y diagnóstico usando esta base tecnológica, ¿no? Kary Mullis recibió el premio Nobel en el año 93 por esta idea tan genial que tuvo con el desarrollo de la PCR, ¿no? Aplicaciones de la PCR son enormes, muchísimas. Aquí pongo algunas. Desde luego, no es solo virología, como es la que nos ocupa hoy. Se usa para hacer el testado de bolsas de sangre que estén libres de virus como HIV, hepatitis C o hepatitis B, en enfermedades de transmisión sexual, como podría ser el papiloma, forma parte de las actividades del área de interés de los ginecólogos clarísimamente, desde luego en la detección de mutaciones específicas de diferentes genes asociados a diferentes tipos de tumores, en medicina forense. O sea, la aplicación de la PCR es prácticamente, son interminables, pero el cómo se ha ido desarrollando las técnicas de PCR hasta lo que tenemos ahora no ha sido nada fácil. Esto que os contaba antes de ir separando las hebras de ADN con la temperatura 96 grados, 97 grados, luego añadir los primers, que suele ser una temperatura de 50, 60 grados, y luego elongar, pues esto al principio eran 3 baños, como lo que veis aquí, cada uno a una temperatura distinta, donde la muestra había que irla pasando de uno a otro, y las polimerasas que había en su momento pues no eran termoestables, se estropeaban, con lo cual había que ir añadiendo polimerasa cada poco, ¿no? Hubo que hacer desarrollos muy, muy inteligentes. Por ejemplo, se vio que una polimerasa termoestable aquí ayudaría mucho a automatizar el proceso, y se fueron nada menos que a Yellowstone a trabajar con bacterias que vivieran a temperaturas muy altas, suponiendo que ahí había enzimas que eran capaces de aguantar estas temperaturas, y efectivamente una de ellas, Thermus aquaticus, pues se aisló una polimerasa que permitía no tener que estar añadiendo constantemente polimerasa, sino que la ponías al principio y te aguantaba hasta el final, con muchos ciclos de temperatura estando a 90 y tantos grados, ¿no? Esto de añadir polimerasas termoestables fue el primer, digamos, proceso de automatización que se hizo muy al principio, en los años finales de los años 80. Desde el 91 que Roche compró la patente de la PCR hasta ahora, aquí, bueno, la línea temporal acaba en 2014, estamos en 2020, lo que ha habido es un enorme desarrollo de lo que es proceso de automatización de esta técnica, ¿no? Al principio había mucha manualidad, había que hacer mucha. Poco a poco lo que se ha ido haciendo es automatizando todo este proceso de PCR, que básicamente es lo que habéis visto antes, pero cada vez con más mecanismos automáticos, con menos capacidad de interacción, con más elementos, con más controles, que hace que la PCR sea lo más seguro posible. Y esto hace que lleguemos a equipos como el que voy a hablar al final, que tiene una capacidad de automatización considerable, y que en procesos como los que estamos viendo ahora, pues pueden tener una ayuda muy importante, ¿no? Esto es una de las partes de desarrollo de la PCR, el proceso de automatización, es decir, máquinas que son capaces de automatizar este proceso. Pero en el caso de lo que estamos hablando, que son enfermedades infecciosas, no solo es el proceso de automatización. El enemigo al cual nos enfrentamos, virus o bacterias, es un ser vivo. En el caso de virus, pues bueno, podemos considerarlo, no sé si seres vivos, pero entes biológicos, y una de las características que tienen, que son enormemente diversos y mutan muchísimo. Tienen una gran capacidad reproductiva en muchos casos. Cada vez que un virus da a otro, genera pequeñas variaciones. Y aquí en esta imagen que podéis ver aquí, pues es la imagen que nosotros usamos en una campaña para promocionar test de HIV, en el cual pues empezamos en una línea, poco a poco vamos cambiando y acabamos al final en otro, ¿no? Esto es lo que le pasa a los virus. Los virus, cada vez que replican y tienen un elemento selectivo que le hace evolutivamente tener que tomar decisiones, no toman decisiones porque esto es un proceso evolutivo, pero se van seleccionando aquellas variantes que tienen más capacidad de progresar. Y esto le ocurre a los virus. ¿Qué pasa si tienes un test que hace 10 años valía para el virus en concreto,
y ahora puedes, después de procesos selectivos terapéuticos, pues el virus ha ido seleccionándose para intentar esquivar ese elemento selectivo, ¿no? Pues que tienes que desarrollar no solo máquinas que funcionan lo más automáticamente posible, sino ir adaptando tus test al elemento, al agente infeccioso que está circulando. Nosotros no solo es la evolución de automatización, es el desarrollo de test que cada vez que se siguen adaptando a los virus que están circulando. Y, por ejemplo, hay un equipo de monitorización, en el caso de HIV, que aquí lo que veis es un desarrollo de test de HIV, en el cual ha habido ya 8 desarrollos de test desde el año 96 aproximadamente. Que no haces un test y te quedas con él, sino que tienes que estar vigilando que el ADN o el virus, en este caso, que está circulando, sigues teniendo un test que sirve, ¿no? Por poneros un ejemplo, HIV, el virus del VIH, pues es un virus que coincide con toda esta temporalidad del desarrollo de la PCR. Los primeros casos descubiertos de la inmunodeficiencia pues fueron en los años 80, principios de los 80, y en el año 83 fue cuando se descubrió el HIV. Curiosamente, cuando a este hombre se le ocurrió la PCR. Es decir, la historia del HIV y de la PCR son paralelos en muchos sentidos, ¿no? Y en el caso de los test de HIV, aquí veis en verde lo que sería la secuencia y los diferentes grupos génicos de HIV, pues lo que ha hecho Roche es diseñar un test en el cual, para hacer una PCR del virus y ver si lo tienes y ver qué cantidad de virus tienes, no hace solo una PCR, hace 2 distintas en diferentes zonas, de manera que si el virus es capaz de mutar en alguna zona, te sigue quedando la otra para detectarlo, ¿no? Porque puede ser que el virus en una de las zonas pues tengas una mutación o una deleción o algo que te haga una diana no se pegue. Entonces, es muy importante tener más de una diana en estos tipos de virus que son muy variables. Otra cosa muy importante, con el SARS-CoV-2 todavía no ha pasado, pero en el caso de HIV pues ha habido todo un desarrollo terapéutico que ha ido atacando a diferentes zonas del virus. Si tú desarrollas un test diagnóstico que afecta o que está en una diana que es una diana farmacéutica, el virus va a intentar escapar de esa diana, entonces puede acumular mutaciones en esa zona. O sea, diseñar PCRs que afectan a zonas donde hay terapias diseñadas puede generarte virus que se escapan y que no detectas. Por eso es muy importante diseñar la PCR en lugares donde no hay una presión selectiva por parte de terapias, ¿no? Esto es el ejemplo que ha habido en HIV, que han sido, ya os digo, muchos años de desarrollo, se sigue actualizando y tiene estos 2 elementos, el elemento, digamos, de automatismo y el elemento de lo que sería la diseño, la adaptación al virus, ¿no? Otra cosa muy importante es ¿por qué la PCR, ¿no? Esto es una aproximación general, que es inexacta porque todo lo que es general está equidistante a todos sitios y por tanto puede que no encaje en ningún modelo exacto, pero creo que es importante verlo así para ver la diferencia entre un test de PCR molecular y todo lo que se está hablando de lo que son test serológicos, ¿no? Cuando un virus te infecta, pues podemos considerar que tiene un perfil de este estilo. Al principio tenemos cada vez más virus hasta que por la propia inmunidad y los tratamientos, pues el virus empieza a dejar de estar y acabamos con él. La viremia, aquí tienes partículas virales que tienen su ácido nucleico, en este caso del virus SARS-CoV-2 tienes ARN, y tienes también, por supuesto, todos los elementos del virus, la cápsida, las proteínas, etcétera. Tú aquí puedes ver, analizar lo que es el ARN a través de una RT-PCR, una PCR que amplifica regiones específicas del virus, o puedes ver el virus a través de algún antígeno del virus, algún anticuerpo que puedas detectar del virus. Esto es una de las técnicas. Ves el virus, ves si esa muestra tiene o no virus a través de ver las proteínas o el ácido nucleico por medio de amplificación. Y otra manera de analizar esto es indirectamente, es ver si las personas tienen una respuesta inmune. La primera respuesta inmune que se suele dar tiene que ver con IgMs y en este caso pues IgAs en el caso de este virus, que es la respuesta más inmediata, que es la primera que aparece, y luego cuando la respuesta inmune va elaborándose, pues lo que tienes es
unas respuestas mediadas por otro tipo de inmunoglobulinas que son las IgGs. Importante, hay una parte desde que te infectas hasta que tú empiezas a desarrollar una respuesta inmune, que podemos llamar periodo ventana, en el cual no hay capacidad de ver anticuerpos. Por tanto, en este periodo de tiempo es muy importante ver el virus directamente, o bien a través de una PCR o bien a través de un test de antígenos. ¿Qué pasa? Que el test de antígeno no amplifica la muestra inicial. La PCR lo amplifica miles de millones de veces, con lo cual la sensibilidad, la capacidad de ver muestras donde hay muy poca cantidad de virus es muchísimo más eficiente y muchísimo más potente en PCR. La capacidad de amplificación de la PCR te permite ver en este periodo de tiempo mucho mejor que los test de antígenos. Y esto hace que la PCR en esta fase sea fundamental. Por tanto, ver si una persona está infectada por el virus en las fases iniciales, la PCR es la técnica clarísimamente más importante. ¿Qué ocurre si estás analizando la población, que es lo que va a empezar a pasar ahora, ¿no? Todos los test serológicos, la epidemiología, ver cuántas personas se han infectado en el país, etcétera? Pues que muchas personas ya habrán pasado esta fase y estarán pues, a partir de esta línea que marco aquí. Entonces, aquí ya no habrá virus, aquí lo que habrá será IgGs principalmente, y aquí, pues, bueno, pues detectar anticuerpos es quizá la técnica de elección. Estas técnicas serológicas que miran los anticuerpos pueden ser rápidas, que son como esto que está apareciendo por las televisiones, o pueden ser técnicas que se analizan en los laboratorios centrales en gran volumen, y son las técnicas que van a aparecer muy prontito en todas las televisiones. Roche está lanzando un test, ya salió la nota de prensa hace unos días, de gran capacidad, y esto pues estará disponible de acuerdo a lo que todos podemos prever a lo largo del mes de mayo, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que hay dos grupos de técnicas, las que miran el virus y las que miran la respuesta inmunológica. Y dentro de las que miran el virus, la PCR es con mucho la más sensible y la más específica, y dentro de las que miran las serologías tienes las rápidas, que son las que estamos viendo ahora, que no parecen ir muy bien, y las serológicas de laboratorios centrales, que se hacen en los laboratorios de análisis clínicos normalmente, o los laboratorios de microbiología, que mirarán la respuesta inmune, y esto lo empezaremos a ver posiblemente a partir del mes de mayo. Y con esto pues llegamos a 2020, a este año que quedará marcado en la historia como uno de los años, bueno, trágicos de la humanidad, en el que una pandemia está atacando a prácticamente todo el mundo, ¿no? Ya el doctor Codesido ha hecho una introducción al virus. Esto empezó pues a finales del año pasado. En China fueron los primeros casos detectados. Es un coronavirus de los cuales hay varios que sí que afectan al ser humano, provocando catarros, ¿no? Hay varios de ellos, y luego hay otros coronavirus que ya han causado epidemias peligrosas, como la que causó en 2002 el primer SARS, ¿no? Y en 2013 aproximadamente el MERS, demostrando que son virus muy peligrosos. Estos coronavirus, pues bueno, hay especies como el murciélago que son capaces de tolerar bastante bien la presencia de coronavirus de este estilo, viven mucho en murciélagos, y hay especies intermedias, ¿no?, que son capaces de facilitar la transmisión en humanos en zonas donde no se tienen precauciones adecuadas, ¿no? Realmente la epidemiología que estamos viendo es que es un virus de una transmisión muy rápida. Parece que muchas de las personas que transmiten el virus podrían permanecer asintomáticas en una fase de transmisión activa. Esto lo que ha hecho es que sin darte cuenta tú se pueda estar transmitiendo por todo el mundo a través de personas asintomáticas, y ha hecho que, bueno, pues prácticamente todo el mundo a día de hoy esté muy infectado. Tanto el Ministerio, a través de las guías del Instituto de Salud Carlos III, como la SEIN, han publicado varias guías. Yo aquí os pongo tres que podéis, igual ya conocéis muchos de vosotros. La guía para la utilización de test rápidos de anticuerpos, que es una muy buena guía, se publicó el 7 de abril, es la última fecha en la que yo lo he visto. Otra que es el manejo de la mujer embarazada, el recién nacido, en colaboración con varias organizaciones como la SEGO. Y luego reflexiones de la SEIN, la Sociedad Española de Microbiólogos Clínicos y Enfermedades Infecciosas, donde, bueno, pues hacen un análisis
detallado de lo que está pasando a nivel tecnológico, ¿no? Y en uno de estas guías, ¿no? En el documento de posicionamiento de la SEIN sobre el diagnóstico microbiológico, pues podéis leer que la detección de la presencia de ácidos nucleicos de este virus en la muestra del paciente por PCR es la técnica más útil para el diagnóstico de este proceso y por tanto debe ser considerada el procedimiento de elección y referencia en las fases iniciales de lo que sería el proceso de diagnóstico. Con esto no quiero decir que sea la única técnica, porque ¿qué ocurre si tienes un negativo en una persona que hay una enorme sospecha, ¿no? Pues en este caso la complementariedad de técnicas te da muchísima mejor capacidad de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues bueno, pues aquí voy a intentar desarrollar la cronología de lo que ha pasado. El primer mensaje aparece en Promet el 30 de diciembre, es esta página web. Si entráis aquí y vais cronológicamente, veréis un email. El Promet es un programa de la International Society for Infectious Diseases, donde habla de una neumonía rara. Bueno, era un mensaje, un email que no decía mucho más. Como habéis visto, es algo frecuente que haya procesos como como la captura que os he hecho de la OMS, pero rápidamente se extendió, se vio que esto no era ni mucho menos intrascendente y rápidamente el genoma del virus se secuenció. De hecho, las primeras citas son del 9 de enero, el del 9 al 11 de enero ya se empieza a publicar en muchísimas bases de datos y nosotros el 12 de enero ya desarrollamos el primer test de RT-PCR usando controles que estaba optimizado para uno de nuestros equipos que se llama Lightcycler. En España empezamos a distribuirlo el 22 de enero. El 13 de marzo, unos 2 meses después, pues se desarrolló un test para este equipo más automatizado que es capaz de ir 10 veces más rápido. Veréis las capacidades que tiene. Y en España empezamos el 19 de marzo. Un desarrollo de este test, como el que veis aquí de que se desarrolló el 13 de marzo, puede tardar entre 1 año y medio y 2 años. Realmente el foco de recursos que ha habido para desarrollar esto ha sido sencillamente brutal, impresionante. Y bueno, esto ha hecho que la carrera de desarrollar test asociada a este virus, pues bueno, podéis ver que realmente es espectacular, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta para desarrollar un test de este estilo? Pues desde luego la sensibilidad analítica, es decir, cuántos unidades de virus eres capaz de detectar, cuántas moléculas de virus, cuántas por unidad de volumen normalmente. Cuanto más sensible es un test, a veces menos específico es. Entonces lo que hay que intentar cuidar es que sea muy sensible y muy específico, es decir, solamente detecte ese virus y no otros. Y para desarrollar un test de este estilo, pues hay que probar los diseños de primers de PCR, etcétera, con muchos virus parecidos para ver que el test es específico. Por tanto, necesitas valorar sensibilidad con límites de detección, valorar especificidad y desde luego que el test sea robusto, que admita las muestras que son habituales para donde te lo puedes encontrar, ¿no? Entonces, ¿cómo encaja nuestro primer ensayo? Este test que era semiautomático con las guías mundiales. Bueno, pues aquí veis un poco lo que las guías, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, recomendaba y nosotros, pues bueno, para el primer test, material respiratorio, isoponasofaringio. Este es un virus que al contrario del que era el primer SARS, se desarrollaba bastante en las vías altas, por eso el isoponasofaringio tiene, sobre todo al principio de la infección, bastante carga viral y por tanto puede ser más recomendable. En pacientes ambulatorios, esputo, obviamente si uno dispone de un aspirado endotraqueal o lavado broncoalveolar, pues la carga viral aquí es muy fuerte. Y en pacientes que tengan enfermedad respiratoria más grave. Entonces, para esto lo que hemos diseñado en la primera fase, ¿no? Pues es un test que mira uno de los genes, el gen de la envuelta, que es un gen que detecta tanto el virus SARS-CoV-2 como uno de sus predecesores, el primer SARS. Si este ensayo te da positivo, se recomienda hacer un ensayo de confirmación con un gen para un gen que es específico de este virus, que es una ARN polimerasa dependiente de ARN, lo que mira. Y aquí podéis ver un poco dónde se encuentran estos diseños. Y luego tenemos otro diseño que mira el gen N como una alternativa. Es decir, tú coges la muestra, miras el gen E y luego si da positivo miras el gen de la polimerasa, ¿no? ¿Cómo es el flujo de trabajo? Bueno, pues coges la muestra,
muy importante la inactivación. Este virus ha demostrado una infección realmente muy grande y hay que intentar inactivar la muestra en origen lo antes posible para evitar posibles problemas. Se transfiere a un tubo secundario. Esto se le hace una extracción de ARN con diferentes equipos automáticos y de aquí esta extracción se hace una mezcla de reacción que hace lo que es la RT-PCR, que es lo que te da ya la detección del virus. En este caso de este ensayo, lo que hicimos fue también con un control que se añade al principio, un control de ARN que te permite detectar que el proceso ha ido correctamente, porque si tienes un negativo, puede ser que el proceso haya ido mal. Si tú pones un control que sigue todos los procesos que vas a hacer con la muestra y ese control te da bien, quiere decir que no ha habido ningún problema asociado a la técnica. Esto en un negativo, por ejemplo, pues puede decir la técnica ha ido bien y por lo que sea la muestra no tenía virus u otras razones, puede haber otras razones, pero no ha sido por un problema de la técnica. El uso de controles en la PCR, teniendo en cuenta que es una técnica tan sensible, es muy importante, ¿no? Y el 13 de marzo pues ya se anunció la primera prueba aprobada por la FDA para uso de emergencia, que es el test tan automatizado que tenemos en el COBA 6800, ¿no? Fue el primero que la FDA aprobó. Es un test bastante sofisticado, que os digo, normalmente este tipo de test se tarda muchísimo tiempo en desarrollar. Es una prueba de RT-PCR, es decir, mira lo que es el RNA del virus, primero lo retrotranscribe a ADN y luego hace una PCR, una amplificación específica, y una detección cualitativa, es decir, no cuantifica el virus, te dice si lo tienes o no lo tienes, no te dice cuánto tienes, y las muestras son otorunda nasofaringea u orofaringea de pacientes con signos o síntomas sugestivos de COVID-19 y los resultados son para una detección específica de este ARN, de este virus. Un resultado negativo no excluye la infección, sobre todo si es evidente que esta persona tiene síntomas muy similares y se recomienda pues, usar, por ejemplo, si da negativo con síntomas muy claros, que sean hacer otra técnica, ¿no? ¿Cómo funciona este test? Que yo os digo es bastante sofisticado. Pues lo primero que se hace es que no mira una diana solo en cada muestra, sino que mira dos dianas. Una que es genérica de lo que son los arbecovirus, que es el gen de la envuelta, que se ha demostrado que es una zona muy robusta para diseño de PCRs. Luego tiene otra diana que está en esta zona del marco de lectura no abierto estructural, el ORF1AB, y todo esto se hace en el mismo pocillo, es decir, la misma muestra le haces dos PCRs distintas, como habéis visto en el caso de HIV. Esto hace un test mucho más robusto. Y también tiene un control desde el principio, es decir, al mismo pocillo se le hace también una PCR de un control que es que te sirve para ver que todo el proceso se ha hecho correctamente y el negativo no es porque la muestra, o sea, porque el proceso ha ido mal, sino porque la muestra no tenía virus, ¿no? Lo primero que se hace es, igual, pipetear en un tubo primario. Normalmente los tubos de medio de recogida pues, son especiales también. Intentar, en este caso también, hacer que la muestra no sea infectiva. Se transfiere a un tubo secundario. Este tubo secundario se carga en el equipo y a partir de aquí ya funciona. Este test además tiene otro elemento de control y es que la PCR es tan sensible que es fácil que puedas tener contaminaciones. Es decir, cuando tú trabajas en un laboratorio de PCR, si no tienes mucho cuidado, la amplificación generada es tan brutal que puede ser el molde de las muestras que utilizas más adelante. Es decir, más adelante te puede generar contaminaciones. Entonces tenemos un diseño con una enzima que se llama amperasa que una vez que empieza el proceso de PCR, la amperasa lo que hace es destruir cualquier producto amplificado que se pudiera encontrar, que viniera de amplificaciones de otras muestras y empieza desde cero. Esto te hace que un positivo sepas que no viene de una contaminación, sino que viene de la muestra original. Entonces, en cada pocillo o en cada tubo de los que se analizan con este equipo, se miran dos dianas para el virus, una para el control y además tiene, como os digo, control de amperasa que evita falsos positivos, ¿no? Son máquinas muy, muy automáticas. Para que os hagáis una idea,
En el caso del flujo semiautomático, pues en unas 3 horas y media, 4 horas, pues podrías tener 96 resultados. En este caso también tienes 96 resultados. Lo que pasa es que la manipulación en este sistema son 15 minutos. O sea, en 15 minutos tú tienes 96 resultados, pero es que cada hora y media tienes 96 más. Esto te hace tener más de 1000 muestras analizadas al día con una interacción mínima, porque el proceso es totalmente automático. Una sola máquina de estas tiene una capacidad de análisis al año de unos 400.000 test en este momento, ¿no? Y hay sistemas pues, más grandes incluso que permiten analizar lo que serían millones, 1.000.000 de muestras, 1.000.000 de muestras por año. Entonces, bueno, yo estoy llegando al final de mi exposición. Espero haberos enseñado muy breve, muy por encima, desde luego, lo que es Roche por encima, lo que fue el origen de la PCR, cómo hemos desarrollado este test, que es en tiempo récord, y me gustaría acabar con un mensaje positivo, ¿no? Igual que el fundador de la compañía, Fritz Hoffmann-La Roche, tras pasar una cuarentena, empezó a pensar qué podíamos hacer, pues yo creo que tras esta cuarentena, pues yo creo que van a venir muchas cosas positivas, a pesar de que estamos ahora mismo en un momento difícil, ¿no? Muy complicado, hay muchas más preguntas que respuestas, pero todo esto tiene que servir para desarrollar muchas cosas y mejorar, desde luego, los procesos diagnósticos, sanitarios, etcétera, porque las enfermedades infecciosas estaban, lo que decía al principio, están y es difícil escapar de ellas. Cómo las manejamos, cómo las gestionamos es lo que sí que podemos influir mucho. Y con esto, pues, muchísimas gracias y estoy dispuesto a Muchísimas gracias a ti, vuestras Miguel. preguntas. Muchísimas gracias a ti, ha sido realmente muy interesante. Yo tengo algunas preguntas, de todas formas las preguntas luego las organizará Fernando Marina. Yo tendría una primera pregunta que sería un poco de cara al reinicio que vamos a tener de actividad. Si recomendarías hacer test a personas sin síntomas. Pero claro, eso conllevaría otra segunda pregunta, ¿no? ¿Cuántos test actualmente en España podría realizar España al día? ¿Tenéis conocimiento de cuántos aparatos Cobas hay en España? Y si es el cuello de botella, el aparato Cobas o los reactivos y material que se necesita para hacerlo. Bueno, equipos hay bastantes, no te puedo liberar el número, pero hay bastantes en España y lo que ha pasado es que la demanda, no solo en España, sino que a nivel mundial, no ha parado de crecer desde el principio y no baja. Entonces, más que la limitación, los equipos que tenemos, es la capacidad de producción, a pesar de que se trabaja sin descanso desde el principio en aumentar las capacidades de producción. Son millones de test los que se han producido en Estados Unidos, pero aún así no se llega a cubrir la capacidad o la demanda que tenemos, no solo en España, sino en el mundo. Entonces, a la hora de testar, yo creo que hay que priorizar, ¿no? Antes de quizá pasar a bueno, lo que pasa es que cada zona o cada región de España o cada región del mundo puede ser distinta, pero en aquellos casos donde no haya test para testar a todos, pues obviamente empezar por el personal sanitario, aquellas personas obviamente afectadas, es decir, habría que priorizar en dónde hacer el test, que es lo que se ha estado haciendo, y según vaya habiendo más disponibilidad de test, abrir el abanico a más poblaciones, ¿no? Hasta el final, pues llegar a poblaciones quizá más generales, pero de momento yo creo que no estamos en ese punto. Hay diferentes factores que influyen en el que suceda un falso negativo, ¿no? Me pareció entender que era importante tanto el hisopo como el transporte, como el procesado, ¿no? ¿Cuál de ellos le darías tú mayor importancia de todos ellos? Bueno, yo creo que la recogida de la muestra tiene que ser cuidadosa porque si no se coge bien la muestra al principio, podrías no recoger el virus bien y
y esto hará que la muestra te dé negativa. Esta quizá es la fundamental. Luego los medios de transporte hay varios validados que funcionan correctamente y una vez que tienes la muestra bien recogida en el medio de transporte, a partir de ahí, si hay virus en ese caso, a partir de una determinada cantidad de virus, pues se detectan fácilmente. Nuestra sensibilidad, por ejemplo, del test semiautomático, pues si se realiza correctamente puede estar por debajo de las 10 copias por mililitro y el test automático está en unas 24 copias por mililitro. O sea, la capacidad, la sensibilidad de los test es bastante grande. Pero la muestra al principio, la recogida de la muestra es para mí el punto más importante. Muy bien, por mi parte ya nada más, no insisto más en preguntas, aunque me tiraría hablando mucho contigo. A continuación, Fernando Marina va a hacer de introductor de todas las preguntas que nos están haciendo los compañeros para ti. Un saludo muy fuerte a todos. Bueno, Muchísimas gracias. saludos a todos. Tenemos ya aquí unas cuantas preguntas en lista de espera. La primera para Miguel era ¿qué tiempo se considera el tiempo ventana entre la infección y la aparición de IgM? Porque la gráfica no lo has puesto. Bueno, nos preguntaban una de las preguntas era esta. Pues esa es una muy buena pregunta y como decía al principio, ahora tenemos más preguntas que respuestas. Las series publicadas son todavía pequeñas. Hay series publicadas de 9 pacientes en las que en el día alrededor de una semana el 50% de los pacientes tienen una respuesta serológica, pero en una serie de 9 pacientes. En 7 días el 50% y en 2 semanas el 100%. Hay pacientes o personas que sufren la infección y son capaces de acabar con ella sin desarrollar inmunidad específica y por tanto no tienen anticuerpos tantos como otras personas que sí desarrollan una respuesta inmune muy fuerte. Entonces, es difícil responderte con números porque todavía no está muy claro de qué periodo de ventana hablamos, pero menos de una semana, menos de 7 días, yo diría que una PCR tiene muchísimo sentido. Más de un mes, a lo mejor menos, aunque se sabe que, por ejemplo, más de un 30% de los pacientes analizados en algunas series a partir siguen teniendo positivos de PCR a partir del día 20, más de un tercio. Entonces, hay mucho trabajo por hacer. Las series publicadas son pequeñas. Los test, como habéis visto de manera en la televisión, en algunos casos no han tenido la sensibilidad que parece que tenían que tener. Entonces, hay mucho por hacer todavía, hay mucho desconocimiento. Muchas gracias por la respuesta. Otra pregunta es si los test de Roche, ¿qué laboratorios en Barcelona conoces que hagan los test de IgG de Roche? De momento los test serológicos no los hemos lanzado. Se habla de lanzarlos para laboratorios centrales o de microbiología, es decir, no test rápidos, sino test que sean de laboratorio, y eso estará en principio en mayo. También nos pregunta que qué combinación de test nos recomendaría para realizar en nuestros pacientes para tener la máxima seguridad, PCR o IgG. Pues también es un depende. Sí, o sea, si la persona tiene síntomas y viene con síntomas de menos de una semana, una PCR tiene mucho sentido. Si sale negativo y le haces un test serológico, podrías aumentar mucho la capacidad de detectar si tiene el virus o no. Por ejemplo, hay veces que la PCR da negativo, haces un test serológico y da positivo, y esto complementa los dos con los dos, ¿no? Pero menos de una semana desde aparición de síntomas, una PCR tiene muchísimo sentido. A partir de ahí, pues empezaría a valorar test serológicos, pero como ya os digo, como más de un tercio de las personas infectadas tienen el virus positivo o incluso a partir del día 20,
pues esta recomendación general que te estoy diciendo aquí podría ir más allá del día 7, desde la aparición de síntomas, para hacer una PCR. Bueno, ahora actualmente somos unos 99 asistentes y estamos viendo que, bueno, siguen aumentando el número de preguntas. Vamos a hacer algunas más. ¿Mejor muestra orofaringia o nasofaringia? ¿Qué importancia tiene la muestra? Nasofaringia, por lo que podemos saber, parece que el virus tiene cargas muy altas y, bueno, aunque las dos tienen presencia de virus, la nasofaringia podría ir mejor, por lo que podemos saber. Ok, también preguntan si se debe formar específicamente una enfermera para la toma de muestras o en caso de que se recoja en nuestros propios centros. La toma de muestra nasofaringia es recomendable que la haga personal que tiene la capacidad de tomarla correctamente. Es una muestra habitual para enfermedades respiratorias, por ejemplo, en la fase epidémica de la gripe, pues es habitual en las urgencias de muchísimos hospitales y desde luego tomarla bien es fundamental. Por tanto, estar bien entrenado es un elemento importante. También nos pregunta, a ver si tienes esta información, ¿cuántas compañías hacen determinación de PCR para Pues el COVID? el número no te lo puedo decir, pero está creciendo cada día. Desde que Roche empezó a desarrollar este test, como os digo, a mediados de enero, muy, muy rápido, no ha parado de crecer de muchísimas compañías. A nivel mundial, muchísimas compañías. Otra pregunta que nos hacen es ¿por qué no se han hecho en España más test? ¿Porque no habían disponibilidad de test al principio o porque las autoridades no los compraron? Esa es una pregunta que yo creo que la persona que lo hace es una buena pregunta, pero yo por la experiencia que tenemos desde Roche, toda la producción de Roche se ha puesto a disponibilidad de los sistemas de salud desde el principio. Y yo creo que todas las compañías que han tenido test han ido haciendo lo mismo. Y otra pregunta que nos hacen es si conoces la sensibilidad que tiene la IgG. Supongo que esto dependerá de los test y si son de test rápidos de estos o ELISAs, ¿no? Sí, la sensibilidad de los test publicada pues está muy por debajo de lo que debería ser. Se hablaba de un 30% en prensa. Yo lo he visto en la SEIM, he visto un 60% en algunos casos y menos, ¿no? Pero para tener una buena sensibilidad de un test, pues más de un 70%, un 80% vendría muy bien. De momento es muy baja. La de los antígenos ha sido mucho más baja de la que se necesitaba, eso seguro. Y las serológicas que han aparecido como test rápidos, pues tampoco ha sido muy, muy buena. Ahora esperemos que con estos test para laboratorios centrales la cosa mejore significativamente. Ok, entiendo que ahora mismo la disponibilidad que hay de los test es depende más de los kits, de los reactivos, que de las turundas para tomar esto o de los termocicladores, que es un poco el factor limitante, son los kits de reactivos, ¿no? Bueno, Están un poco... creo la experiencia nuestra es que ha habido una limitación de todo, de casi todo. O sea, lo que hemos visto de las mascarillas a nivel general, pues a nivel de laboratorio, desde torundas a medios de transporte, o sea, el uso de estos test ha sido tan masivo que los problemas de suministrar han venido no solo de los test de PCR. Yo diría que ha habido crisis de disponibilidad de casi todos los elementos que forman parte de los componentes diagnósticos. La persona que haya preguntado la sensibilidad de la IgG se refería a la IgG de Roche, pero has comentado que No, pero como la todavía no tenéis todavía, ¿no? todavía no está lanzada, pues no puedo dar muchos datos, pero en poco tiempo se verá. Nos preguntan también que existen test serológicos rápidos que determinan la existencia de anticuerpos, pero no distinguen entre IgM e IgG. ¿Esto parece práctico? ¿Qué opinión tienes de estos tests? Bueno, un uso diferencial de la detección de IgGs e IgMs te puede dar una pista temporal y cronológica de dónde estás en la infección, ¿no? Si tienes IgM solo, sabes que estás en una fase, digamos, más inicial. Si tienes IgGs solo, que estás en una fase
más avanzada del proceso de inmunidad, y si tienes las dos, bueno, pues estás quizá en otra. Pero debido a que los test no han sido muy buenos de momento, pues hay artículos publicados donde, por ejemplo, se detectaban IgGs y no IgMs muy al principio, porque los test de IgM no tenían la sensibilidad adecuada, es decir, había IgMs pero no se detectaban. Entonces, lo suyo es tener test que funcionan, que son robustos, y si tienes la capacidad de ver IgGs e IgMs, pues yo creo que mejor. Supongo que todos tendremos que hacer una reflexión en cuanto a qué, o sea, por qué hacemos los test, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Y si no lo tenemos claro, pues no pedir el test, ¿no? Todo porque ahora mismo hay una limitación y hay colectivos que lo están necesitando y no tienen disponibilidad porque se ha comentado ahora mismo dentro del entorno de Anacer y de las clínicas, de si hacer PCR en los pacientes. Y como vemos, la OMS y el CDC y el CDC europeo recomienda pues priorizar los test de PCR, que es un recurso limitado para gente de primera línea, ¿no? O sea, hay un ranking de priorización de estos test, ¿no? Publicados en esto. Entonces, dado que es un recurso ahora limitado, pues parece un poco absurdo ponernos a hacer test, digo, ahora mismo, ¿no? En estas semanas. Quizás pues esto cambiará, ¿no? Con el tiempo cuando estén más disponibles y los laboratorios nos lo ofrezcan con más facilidad. Pero ahora mismo nos han llegado noticias que ya unidades quirúrgicas han abierto para poder hacer cirugías y exigen pues un PCR con 48 horas de antelación al paciente que se va a someter a una cirugía. Claro, esto es una exigencia y una apertura generalizada, pero los test no están disponibles, ¿no? Claro. Si ya no estamos hablando de gente que está en línea de batalla, sino estamos hablando ya de cualquier paciente que se vaya a someter a una cirugía. Entonces, sí. Bueno, yo creo que estamos yendo muy deprisa, ¿no? El hecho es que la disponibilidad de test pues, es previsible que vaya creciendo, ¿no? Según avanzan los días, etcétera, y por tanto la disponibilidad de test irá a más. Claro, en el momento en el que nos encontramos no hay test para todos, y por tanto solo lo más importante, donde tenga mucho sentido hacer un test, claramente es ahí donde habrá que hacerlo. De aquí a, no sé, me cuesta dar plazos, pero al principio había muchos menos test, ahora ya empieza a haber muchos más, y de aquí a un par de meses pues seguiremos seguramente en esa línea, y por tanto habrá más test disponibles, ¿no? Entonces, en ese marco temporal de meses, quizá la accesibilidad a hacer test de este estilo, robustos, etcétera, fiables, pues será mucho mayor, y por tanto empezará a haber menos limitaciones. No digo que no las haya, pero empezará a haber menos limitaciones de aquí a un mes. Yo creo que todas estas sociedades que están haciendo ahora mismo, o tanto las autoridades sanitarias como las sociedades que están empezando a hacer recomendación, yo creo que tenían que tener en cuenta de que estas recomendaciones, si están recomendando hacer test de PCR, que cuya disponibilidad la vamos a tener, estamos hablando de meses, que pueden ser 1, 2, 3 meses, y de esto va a depender nuestro comportamiento con los pacientes. Yo creo que no es factible que se esté hablando ahora mismo en esta situación de poner como condición para retomar según qué actividades quirúrgicas, sanitarias no esenciales, la petición de estos test cuando no están disponibles en este momento. Y tampoco esta actividad sanitaria no la podemos retrasar 2, 3 meses, 4 meses, ¿no? Porque a lo mejor una cirugía tiene que ser urgente y depende del tipo de cirugía. Los dentistas, incluso, o sea, hay muchos colectivos sanitarios que a lo mejor no es una sanidad tan urgente, pero tampoco puede estar parada 3 meses a la espera de cumplir unos requerimientos sanitarios, ¿no? No sé, que esto tienen que considerarlo, ¿no? Entonces también nos preguntan que cómo es que nos están ofertando todos estos tipos de test si en realidad no hay una disponibilidad inmediata, ¿no? Supongo que es informativo, ¿no? Pero... Bueno, digamos que como dicen los ingleses, un learning by doing. Yo creo que lo está haciendo todo el mundo, ¿no? Porque cada día es distinto, cada vez que aparece una noticia de relevancia a nivel científico, epidemiológico, inunda toda la prensa, la televisión, a todos, al gobierno. Es decir, estamos aprendiendo según cabalgamos, y lo que sí está pasando es que ahora se hacen mucho más test estamos a 22 de abril. El 13 de marzo fue cuando se empezó con la decisión del gobierno
empezar con el estado de alarma en poco menos de un mes, parece que ha sido mucho, pero ha sido un mes. Y se ha aprendido y se ha hecho mucho. Yo pienso que de aquí a, no hace falta 3 meses, a un mes vamos a estar mejor y dentro de 2 meses mucho mejor. Entonces, donde sí hace falta que se haga un test para yo creo que habrá que hacerlo porque en breve, ya os digo, poco a poco habrá más disponibilidad. En casos como el que me acabas de decir de cirugía, bueno, pues, Pero hay otros casos, o sea, yo no sé si dispones tú de esta información, o sea, a quién les estáis suministrando los test, pero porque, por ejemplo, ahora a los sanitarios, ¿no?, del Sistema Nacional de Salud no se les está realizando. ¿Esto por qué ya. es? Porque no hay disponibles actualmente en España, porque el gobierno no los adquiere y, sin embargo, nos llegan noticias de No. que al personal de la SEAT se les están haciendo test. No sé qué tipo de test se les está haciendo, pero si se le está haciendo PCR es un poco, no sé, esto de forma privada están Mm. disponibles, cualquiera No, que una empresa privada los puede, o hay una limitación, o sea, no, nosotros el gobierno ha hemos, limitado el uso sí. de estos kits, los tiene bloqueados, ¿esto cómo Mm. funciona? Un O sea, poco, si tiene esta información. la coordinación con el ministerio ha sido bastante estrecha, de manera que toda la producción ha ido a lo que son hospitales para su gestión y todos prácticamente, con lo cual eh, la gestión hasta ahora ha sido muy en coordinación con las autoridades sanitarias, tanto centrales como autonómicas, ¿eh? Y yo esto de SEAT, la verdad que lo desconozco, pero vamos, no te puedo comentar porque lo Sí, es desconozco. que me ha llegado hoy la información de compañeros que trabajan en la SEAT y les han anunciado, no me ha sabido decir qué tipo de test, ¿no? Supongo que Mm, los test rápidos sí que ya se están empezando a tener disponibilidad de ellos porque no necesitas ni personal, ni equipamientos, ¿no?, ni recursos limitados. También hay algún laboratorio que ya nos está ofreciendo estos tipos de test rápidos, ¿no?, mm, de desplazamiento lateral, de esto que puedes mm, hacer mm. sin extracción de sangre, ¿no? Sí, sí, Estos parece que sí van a estar más disponibles, que quizás son los únicos que vamos a poder realizar, ¿no?, si queremos tener alguna información, pero siempre y cuando sepamos qué vamos a hacer con el resultado de esos test, ¿no? Que si claro, no, eso es muy, muy importante, claro, si mucho. vamos a hacer, no vamos a hacer nada, porque hoy también hemos recibido la información de que, claro, no se puede, si dijéramos, a los empleados o esto no se puede marginar por el resultado. Ya, O sea, claro. no por uno que esté inmunizado lo podemos hacer trabajar y uno que no tenga inmunización lo tenemos que mandar a casa, ¿no? Mm. Solamente lo que tenemos claro es que sí que está en IgM positivo, pues sí que recomendamos mandarlo a casa, ¿no? Pero si es negativo, Bueno, no aquí yo creo podemos. que tanto el ministerio como las sociedades más dedicadas a esto, como la SEIM, van estudiando el momento, cómo estamos en cada momento, publicando las guías, ¿no? Y estos temas que me comentabas ahora, pues son muy relevantes y habrá guías de parte tanto del Ministerio de Sanidad como de las sociedades científicas. Estoy convencido de que ellos van a dar sus guías y para ayudar a tomar decisiones, ¿no? Que son preguntas que ahora mismo, ¿qué hacemos? Pues bueno, en esas guías deberá haber respuestas porque afectan a tanta gente que se necesita un poco de ayuda, ¿no? De qué hacer. Última pregunta, ya para acabar, ya nos hemos pasado un poco del tiempo. Nos preguntan si usted piensa que a mediados de mayo los test de Roche estarán disponibles para laboratorios privados. Pues es difícil responderte a esta pregunta. Mes de mayo estás hablando de 3 semanas a partir de ahora. No puedo responderte. Sí, lo que puedo decir es que la demanda de test a nivel de hospital público sigue creciendo. Y por tanto, mayo no sé si vamos a tener la capacidad de hacer esto que preguntas. Bueno, ha sido muy interesante. Gracias a todos los ponentes, al doctor Codesido. Se han ido desconectando algunas personas, pero seguimos conectando 88 personas y tenemos que despedir la conexión. Ha sido una experiencia muy agradable y esperamos que esta iniciativa de nacer de seguir formándonos a través de este sistema de webinars, pues siga avanzando y nos podamos beneficiar todos de ella. Saludos, le Muchísimas dejo la gracias. palabra a Codesido para que nos despida.
Nada, esto ya veis que nos va a cambiar la vida, tanto en el modelo de reuniones que vamos a tener que irnos acostumbrando a esto. Ahora mismo me decían con respecto a los test que parece ser que alguna compañía aérea como Emirates va a hacer test rápidos antes de subir al avión, de manera de que en 10 minutos tengas que pincharte y sacarte una analítica antes de ir al país que sea. Y ya veremos a ver, y los test, desde luego, en este nuevo modelo de vida que vamos a tener, pues van a tener una relevancia indudable. Muchísimas gracias a todos, un placer. Muchísimas gracias, Miguel Álvarez Tejado. Realmente muchas gracias a Roche por esta colaboración, esta magnífica exposición de la que hemos aprendido mucho y espero veros pronto. Haremos más exposiciones de este tipo y recibiréis la información por los cauces habituales. Un saludo a todos y sobre todo cuidaros mucho y mucha salud para todos. Antes de despedirnos, me comentan que si tenéis alguna pregunta que os haya quedado en el tintero, la podéis hacer al mail info@anacer.es. Muchísimas gracias a todos.